en la llamada del martes. Entonces, también sabíamos que primero tenía que ser la limpieza, lo que ya ha sido, y posteriormente y de manera progresiva se va a ir realojando a los usuarios activos por linaje, lo más cerca posible a su linaje. Tanto los custodios como los desarrolladores, entonces tenían que, esto es, lo importante, lo que había que ver es que primero habría que reunificar, reunir, rejuntar a los linajes para posteriormente dejar las posiciones de regalador vacías para que todo el mundo invite a la gente que quiera que venga con ellos a la comunidad. Sí, nos dijo Balisa ayer, correcto, recuerden que Adel preguntó cómo iba a ser la compresión. Entonces, no están poniendo una fecha límite para finalizar la compresión, se está haciendo de manera progresiva. Entonces, pero bueno, lo que nos dice es, primero de todo, disfrutar esta fecha festiva y disfrutar el sentido de esta fecha, donde se manifiesta el- los principios de dar y recibir más que nunca durante el año. ¿Qué pasó aquí? Correcto, lo que nos dice el señor Aik Mustaki, ¿no? Es el que en su comunidad hubo mucha gente que se sorprendió porque habían borrado sus perfiles, pero esto ocurrió porque estaban inactivos. Entonces, para el señor Aik Mustaki, bueno, si para él y para todas las personas que seguían conectadas con la fuente de información estuvieron al tanto, pero muchas personas también de su comunidad que desoyeron a sus consejos y perdieron sus perfiles. Y ahora está muy emocionado esperando cuando llegue la compresión para de una vez por todas arrancar ya desde cero, desde limpio, ¿vale? Los tableros son los que están, recuerda un principio y es que el tablero es donde debes estar. Esto es fundamental, ahora más que nunca, porque estás con tu linaje, estás conectado en tu línea ascendente con tu linaje y también en lo que quede de tu línea descendiente. Entonces, insistimos en que la compresión es algo que va a suceder, que no ha sucedido todavía, y se producirá de manera progresiva. Lo que vamos a ver hoy es los principios en los que va a ser basada esa compresión. O que lo que dice la sala general es que si alguien tiene preguntas que hacer sobre la compresión, la escriban en el chat y allí se responderán. Entonces, nosotros aquí tendremos en tiempo real las respuestas que Adel dé a las personas que estén en aquella sala. Ok. Ok, lo que dice, bueno, hoy mismo he hablado con algunas personas de mi comunidad que pensaban que hoy ya iban a aparecer allí en el tablero como guías o como, o como constructores, pero esto no es lo importante. Lo importante es que lo que tengas al lado, que mires a derecha, que mires a izquierda y lo que tengas ahí a tu lado es que quiere hacer las cosas, que sabe cómo se hacen y que va a dar la milla extra. Entonces, está genial porque miro a derecha, miro a izquierda y lo que veo es gente que conozco y gente que son luchadores y que lo vamos a conseguir.
Ok. Bueno, lo que dice exactamente es que, bueno, ustedes saben, los que llevan más tiempo en la comunidad, que nuestros hermanos de Sudáfrica se toman ahora normalmente 2 semanas festivas y festivas de 100%, suelen desconectar. Correcto. Cuando se comprime, la compresión, todo mundo va a quedar más junto. Entonces, ¿sabes cuando tienes que... correcto. Cuando tienes que comprimir un documento en tu computadora para enviarla por correo electrónico, que sabes que tiene un límite, lo que hace es que todo esto esté mato. Y ella cree que esto es una buena analogía para que entendamos la importancia de la compresión, ¿vale? Porque todo el mundo se alinea, todo el mundo va en cola. Esto que se sí. No sé qué ruido había, pero a mí también me estaba molestando de retorno. No sé si sería mi celular, ya lo apagué, pero ahora no estoy escuchando el audio de Adele, ¿eh? Entonces estaba viniéndome por aquí un segundito, porfa, que yo solito la lié. Un segundito, que vuelvo a YouTube, que era donde estaba. Vamos. Seguimos escuchando. Ok, perdonen, disculpen que es que tenía un ruido muy raro y pensaba que provenía de mi celular y no, de mi celular me está llegando el audio de Adele. Lo que nos dice Adele perfectamente está haciendo una analogía de lo que significa la compresión, sabiendo que lo que estamos viendo hoy son los principios sobre los que va a ser basada la compresión, que no se ha realizado todavía. Va a ser progresiva en este tiempo. Entonces, correcto, es parecido bueno, efectivamente, al juego del Tetris. Correcto, ok, correcto. ¿Sabes cómo funciona el Tetris? Son bloques que caen de arriba a abajo y se colocan en los espacios vacíos. Esta es la manera más amigable de entender la compresión. Bueno, ok. Bien, lo que nos pide es que por favor que transmitamos esta información que nos va a dar hoy sobre cómo se va a producir y los principios que la van a iluminar. Ok. En el ejemplo de tanto Adele nos recuerda que hace 4 semanas para los de habla inglesa explicó lo que ya conocíamos sobre el efecto Tetris en la compresión, ¿sí? Entonces, lo que dice es que el efecto Tetris no es una cuestión generalizada, va a producirse allí donde sea necesario que se produzca, en los tableros donde de repente desapareció o un constructor o la guía o incluso la leyenda. Son en esos casos donde se produce ese efecto Tetris. Allí donde había un regalador confirmado y estaba activo, ahí no hay ningún tipo de... No, no aplica. Ok, ahora sí que ya vamos a ver efectivamente la presentación que nos tiene preparada para... Ok, recuerden que ella es una terapeuta que trabaja con niños, Adele.
Y le gusta, lógicamente, ustedes entienden, cuando juega con niños, pues animar su creatividad y, bueno, pues jugar con puzzles, ¿sí? Ok. Ok, entonces es justamente la compresión que es muy parecido también al puzzle que conocemos. Entonces, no es un proceso automático. Va a producirse allí donde sea necesario que se produzca. Entonces, lo que se va a buscar con con esta compresión es que la gente que se queda sola en los tableros, tirarla para arriba lo más cerca posible de su linaje dentro del tablero, lo más cerca de alguien que esté de su linaje en ese tablero. Correcto. Recordar que siempre sigues a tu invitador o al invitador de tu invitador o al invitador de tu invitador. Quien más cercano a ti en tu linaje quede allí. Esto lo que va a propiciar es que todo el mundo se reúna lo más cercano posible a su linaje y que los equipos de los linajes permanezcan unidos. Entonces, dice, confiar en que los linajes se reunifiquen. Entonces, solo los sitios vacíos se van a rellenar cuando sea posible, siempre que sea posible, con las personas más cercanas de tu linaje. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien de tu linaje tuvo la tentación de presionar el botón quit y lo hizo? Es que desaparecieron todos o sea, desapareció su usuario completo de todos los tableros con ese usuario. Entonces, ahí, cuando esto ha ocurrido, ¿qué ocurre? Que quedan espacios vacíos. Entonces, puede ocurrir que falte un guía o que falte un constructor. Y yo, que era, en este caso, que era un regalador confirmado en ese tablero, pues estaré deseoso que lleguen más regaladores. ¿Para qué? Lo sabemos, tres más por hemisferio me van a garantizar que va a avanzar ese hemisferio. Entonces el pro- el propósito de la compresión es reunificar otra vez los linajes y que todo el mundo del mismo linaje esté lo más cerca posible de su línea ascendente. Entonces, recordamos, los espacios se van a rellenar cuando sea posible, no es algo automático ni forzado. Esto no se va a forzar. El algoritmo lo que va a buscar es quién de tu linaje, lo más cercano a ti, está por ahí para llevarte allí. Entonces, esto está diseñado para rellenar espacios, pero no va a rellenarse todos los espacios. Hay unos espacios que solo se rellenan con invitación. Bien, esta es la otra, sí, esta es la otra lámina que necesitas comprender. ¿Qué consiste la compresión? Ok, aquí vemos cómo se colocan las páginas las fichas del puzzle. Ok.
Y bueno, aquí son las reglas. Recordamos primero que los usuarios se colocan siguiendo a su invitador. Entonces, se va a colocar, correcto, un usuario se va a colocar siguiendo a su invitador o lo más cercano posible a él, porque si su invitador no está en ese tablero, lo va a colocar lo más cerca posible de su linaje allí, en ese tablero. Podría ocurrir, como ejemplo, que en lugar de colocarte del lado del hemisferio donde está tu invitador, vayas a caer del otro lado, pero siempre vas a estar ahí cerca de tu linaje. Y también recordar ya de paso que en esta vuelta no estás cerca de él, pero en las próximas el sistema te va a colocar ahí. Recuerda que estamos iniciando. O incluso que ya estás perpetuado, pero en la siguiente ronda perpetua vas a estar más cerca de tu invitador. Entonces, recuerda que el punto 2, si tu invitador no puede ser seguido porque porque él avanzó más deprisa que tú. Bueno, te va a colocar lo más cerca posible de él, con otras personas de tu mismo linaje. Entonces, imaginamos que dice Adel, si yo no puedo seguir a Ike, que es la persona que me invitó directamente, pero sigo a alguien de su linaje, efectivamente, es muy probable en este caso que esté inmediatamente después de alguien que está entre él y yo. Bueno, o- hay una pregunta, acaban de preguntar qué pasa si hay una leyenda en un tablero y solo es la única persona que queda en ese tablero. Bueno, en este caso, efectivamente, el sistema te va a llevar a un tablero en el cual, si no la persona que te invitó directamente, alguien que esté entre ella y tú, ahí vas a ir a ese tablero. ¿Cómo? Lógicamente no vas a ir como leyenda, no tiene sentido. Vas a ir o bien como guía o bien como constructor y entre todos vais a dinamizar ese tablero. Esto, ella tiene la experiencia, bueno, y el histórico de haber leído cómo se produjo la migración del sistema anterior a Gift of Legacy, lo que existía anterior a cuando se creó Gift of Legacy y se produjo algo parecido a esto. Se realinearon los linajes en tableros los que conocemos hoy de Gift of Legacy. Se juntaron. Entonces, como dice aquí, efectivamente, para la compresión
para la compresión, cuando ocurre el caso de que quedó una leyenda sola, ¿correcto? No se apure, la compresión se va a producir y si detrás de usted, en su linaje, siga habiendo personas, las reagruparán en torno a usted en las posiciones de guía y constructor. Y el resto es un trabajo que van a tener que hacer usted con las personas que la compresión le coloquen como guías y como constructores. Ok. Correcto. Tener en cuenta que aunque sea para el caso que pregunta de una leyenda que quedó sola en el tablero, el sistema le va a colocar personas que vienen detrás de su linaje, incluso en profundidad, en niveles de profundidad muy lejanos a él y que no recuerde ni que están, pero que seguro que están por ahí. Ahí es donde los va a colocar. Y vamos a recordar esto, vamos a recordar esto, estamos recordando que estamos trabajando sobre los principios sobre los cuales se va a realizar la compresión, que no se ha realizado todavía, esto hay que matizarlo, ¿correcto? Y aquí es importante entenderlo, que la compresión se hace para conectar a la persona que pertenece al mismo linaje. Y estas son las tres reglas que tenemos que saber. Y todo se hace para reunificar, para que nadie quede solo, aislado. Si tiene linaje, alguien de su linaje va a aparecer al lado de su linaje. Entonces, recordar quien esté de leyenda, es leyenda, no lo van a mover de leyenda. Lo que le van a es a colocar eh, de guías y constructores cercanos de su linaje, del linaje que haya hecho, de lo que quede de su linaje que se haya hecho, lo más cercano posible a él. Entonces, bueno, correcto. Entonces, los guías y constructores que están ahí solos, que no pintan gran cosa de quedarse ahí solos, esos van a ser movidos a otros tableros en los cuales esté su linaje, por supuesto, como guías o como constructores. Esto también el algoritmo se encargará de hacerlo. Esto es correcto. Entonces, cuando en este caso en el que se quedó un guía, un constructor allí solo, va a ser removido a un tablero de su propio linaje, lo más cercano a la persona que le invitó. Si la persona que le invitó está por ahí y hay espacio, lo va a colocar detrás de él, sí. Pero si por lo que sea no está, lo va a poner lo más cerca posible de su linaje, en el invitador de su invitador o el invitador de su invitador. Entonces, correcto, para todos, para aquellos regaladores confirmados, que estaban de regaladores confirmados, no van a ser movidos a otro tablero como regaladores. No, si se mueven en el efecto Trickle Effect, el efecto Tetris, será a posiciones de guía, o sea, de constructor o de guía, para dejar espacio para invitar.
y claro, los va a alinear lo más posible con su linaje. Es por eso que van a ser movidos de tablero, pero para buscar el sitio más cercano de en su linaje y para que reinicien su tarea, su trabajo. Se reiniciará el trabajo de equipo y es cuando entre todos van a propiciar la llegada de nuevos regaladores para seguir con el movimiento. Correcto. En el caso de que haya regaladores que no han sido confirmados, que están en rojo, que todavía no se han removido del sistema, porque ellos acceden a su usuario, solo que pues no han regalado aún, no van a ser movidos del tablero, esos estarán allí. Entonces, en el caso, en el caso de que después de la compresión estés allí como regalador no confirmado y todavía estés diciendo, no, si yo no regalo porque no conozco a la leyenda, esa leyenda que está allí es una persona de tu linaje, esa persona es tu linaje. Sí, no lo conoces personalmente, pero es la familia tuya de Gift of Legacy en línea ascendente. Entonces, si verdaderamente no quieres ir a un tablero donde no conozcas a nadie, este es el momento para que realices tu regalo. Si aún estás en la posición de regalador y no estás confiado, este es el momento para que así no te muevan a otro tablero, sino que promociones y subas a constructor o en ese mismo tablero si es que falta alguno de ellos. Entonces, ahora sí, ahora viene la respuesta. Si eres la única leyenda que queda sola en el tablero, entonces, en este caso, la compresión lo que va a hacer es colocarte dos guías y cuatro constructores cuando posible. Para todo el mundo no habrá, a lo mejor te quedas solo con dos guías o con dos guías y un constructor. Estos son suposiciones, es como va a hacerlo el sistema. Si detrás de ti no viene nadie, por lo que sea, no te lo van a colocar de tu linaje. Pero si hay alguien por ahí que se quedó desperdigado, por ahí colgado o en una posición colgada en un tablero de constructor o de guía, te lo va a traer a ti aquí porque venía detrás de ti. Entonces, en el dibujo que nos está haciendo, eh, está, sí, correcto. Va a hacer un ejemplo. Aquí lo que nos muestra de él en esta imagen es un tablero en el que no hay leyenda. Pero sin embargo tenemos un guía, un constructor. Bueno, en este ejemplo vemos que hay dos tableros que no tienen conexión física. Sin embargo, lo que va a hacer el algoritmo es hacer la compresión en la medida de lo posible para juntarlos lo que quede del viaje y sí, ok.
Entonces, en este caso, de estos dos tableros que nos muestra en la imagen, se van a juntar. Ok, está borrando este dibujo para hacer otro caso. Esto que vamos a ver es otra casuística distinta. Recordad, en este no había leyenda, en un tablero quedaba por aquí un guía y un constructor, simplemente, y en el otro había alguna posición de regalador. Lo que se ha hecho es una compresión y sin leyenda todavía. En este correcto, correcto. En este caso tenemos un tablero, tenemos un guía, no hay constructores y bueno, en este caso hay queda un regalador confirmado. Dice que en este ejemplo, esta imagen de ejemplo, estos dos tableros no se van a poder unificar. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que no puede haber una transferencia de guía de un sitio al otro. Bueno, esto es novedoso porque lo que nos explica en este caso es que la guía de este tablero de la derecha sube, va a ser leyenda. Sin embargo, los espacios vacíos, esto es, la guía y el constructor del otro tablero no encajarían aquí. Porque el efecto compresión viene de abajo arriba y como hay regaladores confirmados en este tablero de la derecha, tenemos dos regaladores confirmados, son los que van a subir a las posiciones de constructor. Y el constructor que había pasa a guía y la guía, como les digo, sube a leyenda. Pero aquí no hay compresión, o sea, no se unifican los tableros, sino que la compresión se produce en el mismo tablero. Bueno, en lo que estamos viendo, para mí lo más importante de lo que estamos viendo hoy es que, insisto en lo que estamos viendo son los principios los que se va a basar la compresión, pero no se ha producido aún. Es algo que iremos experimentando con el paso de los días. Ok, bueno, recuerda que vamos a ver las normas de cuando alguien presiona el botón de marcharse, ¿no? Quit. Ok. Entonces, a partir de que pulsa ese botón, tiene 7 días para volverse atrás, ¿no? Bueno, recordad que la leyenda o el propio participante, tanto la leyenda puede otra vez reactivarlo como el mismo participante durante esos 7 días puede hacer
puede volver otra vez a la situación anterior a ese usuario. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿vale? Ok, ok, ok. Recordad, lo que nos está ahora matizando es que el ejemplo que puso al escrito antes había un error y que es que el efecto, el efecto Tetris para cuando hay una leyenda, correcto, cuando no hay leyenda, ¿eh? Que puede haber guías, puede haber, o sea, puede haber guía, puede haber constructores también, puede haber algún regalador confirmado. En este caso, En este caso, cuando hay algún regalador confirmado en ese tablero, no se puede promover a nadie del tablero a leyenda, sino que vendrá una posición GGM como leyenda. ¿Por qué? Porque no sería justo que, vamos a poner un ejemplo, el guía, alguien que promovió a guía y le subieron a leyenda y hay dos regaladores confirmados allí, no terminaría recibiendo 8 regalos, sino 6, porque dos ya fueron confirmados por otra leyenda. Es en ese caso en el cual no va a promoverse a posición de leyenda, sino que llegará una leyenda de GGM a colocarse allí, a recibir el resto de regalos que queden y propiciar de lo mayor, en tiempo récord, bueno, en tiempo más rápido posible, que se divida el tablero y surja una nueva leyenda ya del linaje y bueno, lo que conocemos que ocurre en los hemisferios. Pero recordad esto, si no hay leyenda y hay algún regalador confirmado allí, ese regalador se promoverá, ¿de acuerdo? Pero no, el guía que esté allí no va a subir a leyenda, va a permanecer como guía y se colocará una leyenda de GGM. Solo se promocionará cuando no haya regaladores confirmados en el tablero, pero sí que haya guías y haya constructores. Y si falta la leyenda, sí que el efecto Tetris va a promover una de los dos guías a leyenda allí y para el resto, en la medida de lo posible, el sistema traerá a alguien del linaje a colocarse allí en las posiciones de constructor o guía que queden vacías si es posible. Bueno, también recordamos que la posición en los tableros es fundamental. Que el primer regalador que llega al tablero, luego cuando promueven en la primera posición, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, y así sucesivamente. Recordamos esto que es importante, lo que nos acabamos de decir. Solamente promovería a leyenda un guía si no hay en ese tablero, por ese lugar del tablero, si no hay regaladores confirmados. En el momento que haya regalador confirmado ahí, le van a colocar, si no hay leyenda en ese tablero, se va a colocar una de GGM. Esto es. Esto tenemos que tener claro este concepto, ¿vale? En un tablero en el que haya regaladores confirmados, automáticamente, si no hay leyenda, que era lo que preguntaba la chica, si no hay una leyenda en ese tablero, llegará una de GGM. Ahora bien, si lo que hay en ese tablero son dos guías, pongamos por ejemplo,
y de otro lado hay un constructor y de otro hay otro constructor. Bien, en ese caso sí que una de las guías, la que le corresponda, la que le corresponda por el algoritmo, subirá a leyenda. Otro de los guías, otro de los constructores llegará a la posición de guía y el resto queda por hacer. Como comprenderán ustedes, el resto que se corresponde a qué, a invitar uno tras otro, cuatro regaladores por un lado, cuatro regaladores por el otro. Bueno, la casuística de ahora lo que nos dice, no hay leyenda. En este cuadro que estamos viendo ahora mismo, en este tablero, no hay leyenda. Sin embargo, sí tenemos un guía y dos constructores. Pero también tenemos. Correcto. Vemos en este caso que tenemos un regalador confirmado, por ahí hay un regalador que falta de reenviar su regalo, y lo que dice es que en este caso, en este hemisferio, no hay efecto Tetris, sino que lo que va a ocurrir es que va a venir una leyenda de GGM y el resto queda como está. ¿Para qué? Para que en este caso se completen los tres regalos que faltarían en este hemisferio, este tablero partiría, la guía actual se llegaría a leyenda y entonces sí se haría acreedora a recibir los ocho regalos en el tablero en el cual sea leyenda posteriormente. Bien, nos va a hacer otra casuística. Bueno, bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre si, por lo que sea, me quedé solita. Soy la leyenda del tablero y aquí no hay nadie más. Miro a derecha, miro a izquierda y no hay nada. Entonces, ¿qué va a buscar el algoritmo? Va a buscar un tablero en el cual haya, por ejemplo, un guía o, por ejemplo, un constructor o dos constructores de distintos tableros. Co- correcto. Aquí hay dos tableros, ¿vale? Tenemos de un lado un tablero en el que hay solo una leyenda, no hay nadie más, y en el tablero de la derecha tenemos un tablero en el cual hay hay una guía, un constructor y un espacio vacío de constructor. Lo que va a ocurrir aquí, que aquí, lógicamente, va a llevar al tablero donde está la leyenda, le va a llevar un guía. Correcto, correcto, le va a llevar un guía por un lado y otro guía por el otro. Entonces, un guía efectivamente queda como está, el constructor promueve a guía y se va al otro hemisferio y entre todos
porque son todos, pertenecen al linaje, aunque no pudieran que no se conocieran, pero pertenecen al mismo linaje, entre todos van a reactivarse y van a hacer que las cosas pasen, van a hacer y promover lo suficiente para que uno tras otro, lleguen los regaladores a un hemisferio y al otro. Ok, repite. Hoy la idea general, la idea central es que recordar en qué consiste la comprensión. Comprensión es reunir, reunificar lo que quede de los equipos, ponerlos lo más juntos posible para volver, para reactivarnos y volver a propiciar el movimiento desde abajo. Hace el ejemplo Tetris que se entiende perfectamente cuando los bloques se juntan. Ok. Está preguntando si hay alguna pregunta en vivo en la sala en inglés. José, ¿tú le puedes preguntar algo? Sí. Porque han hecho la misma Eh, pregunta. ¿Qué va a pasar con la compresión en Ojana? ok, yo le... Sí. Uy, 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 pero yo es que estoy viendo... yo estoy en el canal de YouTube, no estoy en la llamada de Zoom de inglés. Un segundito. A ver si lo puedo traer. Un segundito. O alguien que esté aquí, que esté en la otra llamada, no sé. Que estén en la doble llamada. Que estoy entrando. Un segundito. Eso mismo, preguntarlo en el de inglés. Esa misma pregunta que pusieron allí. Nadie está preguntándome ninguna. No, nadie me está haciendo preguntas. Dice, ok, si un guía que está en la izquierda, ¿cómo va a subir? No, nunca subirán a leyenda. El Mahak Surf. ¿Estás en la sala de inglés? ¿Podrías preguntar allí el Mahak? Ok. Ok, Freddy está en las dos salas. Freddy, Hello, hello, ok, beautiful ya, José Luis family. está How are comunicándose. you all? Okay, I'm very excited, and we in the Spanish community, there's yes, a generally repeated question is this compression applies as well in Ohana boards? Okay.
Okay, thank you, Adele. I will continue on listening to you in the call and Ok, translating ahí to the chat. está Okay, nuestro José because Luis. we are here in the Spanish call. We are more than 140 people. Okay, so oh yes, yes. Okay, so Mm. Bueno, hecha la pregunta a Adel. Me están escuchando acá en nuestra sala ahora. Bueno, van a ir con un poquito de delay, pero lo que le he preguntado exactamente es. ¿La compresión aplicará también a los tableros Ohana? Sí, definitivamente sí. Lo que ocurre es que sabemos que Ohana no es un tablero de linaje, entonces no nos va a colocar cerquita de los nuestros, pero sí va a también propiciar que allí donde haya posiciones vacías se complete. Y volvemos a lo mismo. Si hay regaladores confirmados en ese tablero Ohana y falta la leyenda, va a ser sustituida por una leyenda GGM. Pero en los otros casos que hay una leyenda y faltan, digamos que faltan las posiciones de constructor o de guía, se va a producir esa promoción con los regaladores confirmados subirán a guía, las guías subirán o sea, subirán a constructor, los constructores confirmados subirán a guía cuando así se produzca y nos encontraremos con tableros que ya conocemos en los cuales va a haber leyenda, dos guías y tres o cuatro constructores cuando sea posible. Y el resto, pues como les digo, queda por hacer. Recordad que ahí no se busca el linaje como en el resto de tableros, pero sí que se va a producir la compresión. Allí donde haya espacios vacíos de gente que abandonó, que borró su perfil, automáticamente allí se hará también el efecto que estamos viendo de compresión. Ok, voy a escuchar a Adel, que se está despidiendo seguramente. Entonces, lo que dice... Lo que dice Adele, si tú no tienes un linaje detrás de ti, si eres el último de tu cadena, lo único que tienes que ocuparte es a dónde te lleva el algoritmo, a qué tablero te lleva y trabajar en comunidad con el resto de lo que queda de tu linaje, de ahí de ti para arriba. Ajá. Ok. Bueno, en este caso nos va a mostrar, creo, su perfil. Va a hacer login en su perfil y nos lo va a compartir. Ok, nos muestra su perfil en el cual vemos que, correcto, ahí está. En este caso, pues por ejemplo, ella nos muestra cómo se hace. Ella presiona el tablero quit, solo a prueba de mostrarnos lo que ocurre. No lo va a hacer definitivamente, pero sí que, ¿por qué? Porque cuando presionas el tablero quit, te sale un aviso de que si te sales de ahí, te sales de todos los tableros en los cuales esté tu perfil. Y no pasó nada de inmediato, ¿vale? Tienes 7 días. Tienes 7 días, tuviste un mal día y está, lo tiro todo por la borda. Venga, le di al botón quit. No pasaría nada. Vas a dormir y tienes 7 días para reconsiderarlo. Pero ves, en este caso,
Correcto. Pero recuerda que en cualquier momento, durante los próximos 7 días, tú puedes reactivarte. Pero incluso aunque no lo hagas tú, si no eres leyenda, la leyenda del tablero te puede otra vez reactivar. Pero bueno, que confirmas que te quieres largar. Vale, está bien, lo confirmas. En este caso, ¿qué ocurre? A partir de ahí, en todos los tableros en los que estés, tu posición va a estar rodeada de rojo. Todos tus tableros con ese usuario en los cuales estés, estás en rojo. Así que si tuviste un mal día y le presionaste al botón quit, vuelve otra vez uno por uno a los tableros en los que estás y reactívate, porque si no vas a quedar definitivamente bajado de allí. Vemos aquí lo que ocurre, que en los tableros está entrando en todos sus tableros para demostrar que en todos sus tableros su posición está remarcada en rojo, porque ha decidido largarse. Pero bien, correcto. Lo que nos recuerda de él es que la compresión no se ha producido aún. Entonces, todos lo vamos a ir viendo, experimentando. Todos vamos a ir aprendiendo de cómo se produce. Lo que estamos viendo hoy son los principios sobre los cuales se va a producir. Bueno, nos va a traer otro dibujito, ¿vale? Vamos a ver en el caso, en este caso, fíjate. Incluso un tablero de oro, ¿eh? Porque aplica para todos los tableros. Recordad que el efecto Tetris, la compresión, se va a producir en todos los tableros. Y como sabemos, en unos se producirá de una manera, en otros de otra, pero siempre buscando al invitador de nuestro invitador, lo más cercano posible, siempre. Entonces, bueno, en el caso de que en ese tablero de oro que decidió salirse, no en esta, él seguro que lo decidió en otra posición, en otro tablero, pero recordamos que cuando una persona decide abandona de todos los tableros, y en este caso del de oro, pues no se dio cuenta que la imbecilidad que acaba de hacer, ¿no? Y este es el ejemplo. Correcto. El ejemplo de la izquierda, fíjense que había un regalador en el tablero de oro, que estaba confirmado, y como no había constructor, pues correcto. Lo que explica es lo que sabemos de a quién le corresponde subir de los que hay ahí, y sabemos que primero el uno, luego el 2, luego el 3 y así, y luego el 4. En este caso, como está el uno, es el que va a promocionar. Esto es correcto. Bien, cuando se produzca la compresión aquí, ¿qué va a ocurrir? El constructor número uno va a subir a la posición de guía que está vacía. El regalador confirmado que tenemos abajo va a subir a la posición de constructor. Y por el otro lado ocurre lo mismo. Por aquel lado del tablero. Por aquel lado del tablero, el constructor número 3 va a subir a la posición de guía que quedó libre y el regalador que había confirmado allí sube, en este caso, a la posición de constructor. No. Aquí creo que ha habido una inexactitud porque recordemos, cuando haya un regalador confirmado en el tablero, no se produce el... No.
No, no se sustituye a la leyenda, que es, o sea, no promocionan a leyenda, pero sí se promocionan los puestos intermedios. Correcto, correcto. Está bien explicado. Recordemos, en el caso de que solo va a venir una leyenda de GGM cuando cuando haya una leyenda faltante y haya regaladores confirmados allí. Solo en ese caso. ¿Correcto? Porque sería injusto que la próxima leyenda que se coloque allí ya vaya a recibir solo seis, por ejemplo, seis regalos. En este caso. Solo en ese caso. Creo que nos va a poner otra casuística, ¿no? Bueno, ahora nos va a mostrar. Bueno, un segundito. Correcto. Dice, entro a mi tablero y veo cómo estoy. Resulta que yo estoy allí. Un segundito. Ah, sí, correcto. Correcto, invito a alguien que llego e invito a una persona que llega en la posición número uno. Está todo vacío. Recordamos el ejemplo que estamos aquí, solo estoy yo. Invito. Llega una persona, se confirma, sube y automáticamente cuando venga el proceso de compresión, esta persona confirmada puede promocionar a constructor. Pero si yo sigo y sigo invitando y invito a mi regalador número 2 y el regalador número 2 también va a promocionar con el efecto Tetris, no de inmediato, cuando la compresión se produzca. Entonces continúo compartiendo mi enlace de invitados e invito a un un cuarto regalador. Y entonces Entonces, en este tiempo récord que he hecho, que el hemisferio todo este hemisferio lo he construido y resulta que las primeras personas que creyeron en mí subieron, una subió a guía, las otras dos subieron a constructor y siguen invitando y seguimos invitando y fíjense que tengo todo mi linaje construido en tiempo récord, ¿sí? Y encima, estas personas, los regaladores, el uno llegó a guía, dos y tres llegaron a constructor, ¿sí? Y todavía tengo espacio para invitar a otras dos personas más, para que ya después parta el tablero y ya lo que sería ya fantástico, siguiendo este ejemplo, sigo invitando, yo continúo invitando. Entonces, rápidamente sigo y resulta que no solo estoy construyendo este hemisferio, sí que continúo, continúo. Llegan, regalan, les confirmo y siguen avanzando. Siguen a constructor, sigue produciéndose el movimiento, todo antes de la compresión. Y entonces tengo ya todo mi linaje inmediato construido en el mismo tablero y todos. En- Entonces, si no quieres esperarte a que venga la compresión, este es el momento para que em, esto es entonces. Entonces, recuerda que puedes empezar desde carbón y ir que la gente a la cual invitas reúna los medios para subirse aquí a bronce y empezar a este linaje antes de que la compresión te lance a ningún sitio que no quieras estar. Entonces,
No tienes que esperar a que venga la compresión para trabajar, puedes hacerlo ya. Entonces recuerda, allí donde las comunidades entendieron la bondad de la limpieza que se realizó recientemente, es que han crecido hay más tableros de plata y más tableros de oro. Y esto ha ocurrido en esas comunidades que lo han entendido desde el inicio y se han mantenido encendidos. Ok, está respondiendo a una pregunta un poco especial. Habla justamente de qué pasa cuando no hay leyenda, pero hay constructor por un sitio, hay guía por el otro. Y está repasando. Está correcto. Vamos al ejemplo. Vemos que en un tablero tenemos. Venga, vamos. A ver cuántos tenemos y cuántos no están. Tenemos la leyenda. Ok, está hablando de un tablero de carbón. Bueno, recordad que para el caso que nos ocupa da igual, el proceso es el mismo. Y por el ejemplo, no hay leyenda, pero tenemos un guía en un lado del hemisferio, correcto, y no hay regadores por debajo. Entonces, el guía, correcto, es la guía de ese tablero la que va a promocionar a leyenda. Y por el otro lado también se produce la compresión de abajo hacia arriba y como en el otro hemisferio, mm, mm, recordemos, cuando es que, miren, de verdad, suponer lo que no estamos viendo a veces es un ejercicio de fe. Lo que tenemos claro es las directrices y las directrices lo dicen. Las directrices son claras en este caso. Si no hay leyenda en el tablero y no hay regaladores en el tablero, se produce el trickle effect, se produce el efecto. Ahora, en cuanto haya regaladores confirmados en el tablero, si falta la leyenda, GGM viene y se coloca allí para acabar de recibir los regalos que falten de recibir en ese hemisferio y que se produzca, que suba la guía que está, se va a ir a ser leyenda en su propio tablero, ya con sus 8 poses libres para recibir posteriormente los 8 regalos de bronce o de carbón o de plata o de oro, da igual. Bueno, aquí se hace una pregunta de él, dice, tenemos 50.000 personas en plata, que está genial, está fantástico. 50.000 personas o 50.000 usuarios en tableros mejor dicho, de plata. Y solo hay 5.000 personas participando de Ohana. ¿Dónde está el resto? Entonces, nos dice, si ya estás en un tablero de plata, en un tablero de oro, en un tablero de platino, no te puedes permitir no estar en Ohana. Recuerda para qué está Ohana. Recuerda que es un tablero de regalo. Lo primero que hacemos es regalar. ¿Para qué? Para mantener el sistema. Si tú estás construyendo seriamente tu linaje, no tiene sentido que no estés participando de Ohana.
Primero, como siempre, en esta economía de regalos, entras regalando. Ya vendrá el momento de recibir en Ohana, pero lo primero, tenemos que contribuir a la comunidad. Entonces, no te digo esto, no tienes que esperarte a a que la compresión ocurra para subirte a Ohana. Lo que tienes que hacer es, o lo que debes hacer, si esto te lo tomas en serio, es participar de Ohana. Entonces, recordemos esto, recordemos que nos estamos sirviendo de un sistema que funciona a las mil maravillas, bien, y eso lleva unos costes y se mantienen gracias a qué? A Ohana. Y sabemos que Ohana no está ahora mismo, lleva unos meses con un movimiento muy lento. Vamos a propiciar estas fechas, vamos a hacer ese acto de regalo. Correcto. Ike Mustaki recuerda que es fantástico que haya tantos usuarios en oro, tantos usuarios en plata y unos cuantos en platino. Y, por ejemplo, en comparación, podemos hacer la comparación de todos los que hay en plata y solo un 10% de ese total estén participando de Ohana. Entonces, Adele te recomienda, entra, haz login, entra en tus tableros, ve cómo estás y ve dónde necesitas invitar para construir ahí tu linaje o simplemente estás en tu derecho, espérate al efecto compresión, pero el efecto compresión te llevará lo más cerca posible de tu linaje, pero allí donde seas necesario. Ok, bueno, se está ya despidiendo porque por ahí tiene alguien que le hace una pregunta concreta y dice, envíamela al privado y con mucho gusto te la respondo porque no queremos que esto se eternice. Bien, espero que esto que hemos visto aquí sea interesante, clarificador sobre todo. Ujú. Ok, muchas gracias a todas las personas de la comunidad hispana que se han unido tanto en esta llamada global en inglés como a los que están en la llamada en español. Y bueno, como decimos siempre, lo vamos a seguir viendo, ¿no? Lo que hemos visto son, repito, hasta la saciedad, las líneas maestras de lo que va a ser la compresión. No ha habido compresión todavía. Bien, bye bye. Bueno, por aquí ya se despide Adele de la llamada de inglés. Esto ya se acabó por aquí. Bueno, ¿Terminó la transmisión en bueno, inglés, José sí, Luis? sí, lo que estamos viendo es el YouTube que llega con un poquito de delay, pero sí, El delay la llamada de Zoom ya se ha esfumó. terminado. Bueno, Sí, yo creo que ha correcto. sido una llamada muy importante, muy valiosa porque hay cantidad de dudas, ¿verdad? De dudas de cómo es el trickle up,
de cómo giran los tableros, de cómo va a funcionar la, el sistema ahora con esta compresión. Pero lo que sí nos ha quedado clarísimo, clarísimo, creo que a todos, es que la compresión nos va a llevar a... ya puedes dejar de compartir, Esther, la pantalla. Em, lo que sí nos queda muy claro es que podemos, yo voy a dejar de grabar para poder ver dudas aquí. Y gracias a los que vean esto más tarde.